Muy bien amigos, en este video vamos a empezar con el tipo de conexión PDO, otra de las maneras de conectarnos a través de PHP a las diferentes bases de datos. Esta es la forma recomendada, la forma moderna, disponible desde la versión 5 de PHP, desde la versión 5.1 en adelante, ¿sí? Hicimos un ejercicio anterior con conectándonos a MySQL con MySQL Connect, con el controlador normal, pero en realidad a día de hoy esta es la recomendación, utilizar PDO porque nos brinda muchas opciones de seguridad, de flexibilidad, de reutilización de código, muchas cosas. Vamos a leer entonces la definición. Dice: las extensiones de objetos de PHP definen una interfaz ligera para poder acceder a bases de datos en PHP. Cada controlador de bases de datos que implemente la interfaz PDO puede exponer características específicas de la base de datos como las funciones habituales de la extensión, ¿sí? Entonces dice: PDO proporciona una capa de abstracción de acceso a datos, lo que significa que independientemente de la base de datos que se esté utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y obtener datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí ya en el ejercicio, quería mostrarles esto. Vamos a ver primero cómo sería la conexión que hicimos en el video donde trabajamos el CRUD con PHP y MySQL, que era ese video nomás, porque quería mostrarles que existía esta forma también de conectarnos a través de MySQL y con él, pero esta sentencia ya nos indica que solo podemos conectarnos a MySQL. En cambio, con PDO nos podemos conectar a múltiples bases de datos, MySQL, SQLite, Postgres, ¿sí? Y con un mismo código. Entonces, utilizar las mismas sintaxis para conectarnos y extraer los datos, insertar datos y todo esto. Este es como lo hacíamos antes. ¿Se puede usar? Sí, claro que sí. Aquí está el ejercicio. Ustedes pueden usar MySQL y Connect, ¿sí? Y también la conexión a SQLite, pero la recomendación es utilizar PDO. Vamos a ver entonces aquí. Dice: una manera mejor y más segura de acceder a una base de datos, permite trabajar con muchos motores de bases de datos como MySQL, SQLite, Postgres, SQL Server, etc. Contiene una capa de acceso a los datos, es orientada a objetos. O sea, el tratamiento de la sintaxis de esta forma de conectarnos es orientada a objetos, ¿sí? Entonces, ventajas: múltiples bases de datos, ya dijimos que nos podemos conectar a todas estas. Seguridad a través de sentencias preparadas, muy importante, los prepared statements, que los vamos a ver aquí en este video de manera introductoria, pero de aquí en adelante ya todos los proyectos los vamos a empezar a desarrollar con PDO, ¿sí? Pero entonces conviene entender qué son las sentencias preparadas, que nos ayudan a evitar definitivamente la inyección SQL, algunos de los ataques por inyección SQL. Usabilidad y reusabilidad y manejador de errores avanzado, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una conexión a MySQL, ¿sí? Aquí nos interesa de manera intuitiva, informativa y entender cómo trabaja PDO. Nos vamos a seguir conectando a MySQL, pero en los otros proyectos vamos a utilizar otras bases de datos. Aquí vamos por temas de rapidez, esta introducción a PDO la vamos a hacer con MySQL. Vamos a crear entonces una variable host. Esta variable la voy a colocar como localhost, ¿sí? Este capítulo viene después. En el capítulo anterior vimos cómo trabajar con bases de datos MySQL, algo introductorio, pero que nos puede servir para entender entonces aquí. ¿Cómo es la conexión? Recuerden que ahorita, como estamos trabajando con bases de datos, ya tenemos que tener corriendo el Apache y el MySQL. Si tenemos SAMP y MySQL corriendo, podemos ingresar a localhost y utilizar la herramienta de phpMyAdmin, que es la herramienta que nos permite desde el navegador trabajar con bases de datos. Es una herramienta construida en PHP. Desde aquí podemos crear bases de datos y todo, como lo vimos en el capítulo anterior. Muy bien, entonces ya lo tenemos corriendo. Vamos a conectarnos por localhost. Ese es el host para conectarnos de manera local. El usuario es igual a root. Yo lo he dejado por defecto, ¿sí? Porque estoy trabajando en local. Cuando ya subamos esto a un hosting, ahí sí que tenemos que cambiar los datos de acceso por algo más seguro. Password: no estoy utilizando ningún password para trabajar aquí en local. Y la base de datos, entonces vamos a utilizar la misma del capítulo donde hicimos el CRUD, PHP y MySQL. CRUD, PHP, MySQL. Es decir, que nos vamos a conectar a esta base de datos CRUD, PHP, MySQL, ¿sí? Esta fue la que trabajamos en el capítulo y aquí vamos a trabajar con la tabla de usuarios y los campos que tiene. Muy bien.
porque nos interesa enfocarnos es en el tema del PDO. Vamos a configurar el DSN. Aquí la cadena de conexión, creamos una variable DSN. Ustedes le pueden colocar otro nombre si así lo desean. Yo le voy a colocar este nombre, le voy a colocar MySQL, host, y le voy a colocar igual. Esto lo concateno con la variable host. Asimismo, la variable host la concateno con punto y coma aquí, dbName igual, y concateno con la variable base datos. Listo. Ahí está entonces configurada la cadena de conexión. ¿Sí? Crear una instancia PDO. ¿Cómo se crea una instancia? Dijimos que la sintaxis era orientada a objetos, así que voy a crear una variable a la cual voy a llamar PDO, y esta variable va a ser igual a new, por eso utilizamos la palabra new, PDO, y aquí adentro le pasamos el DSN, le pasamos el usuario de la base de datos y también le pasamos el password. Listo. Entonces prácticamente aquí configuramos el servidor y el nombre de la base de datos, y aquí a ese servidor que configuramos aquí le añadimos el usuario y el password. Entonces vamos a realizar un primer query o consulta con PDO. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a crear una variable query, va a ser igual, instanciamos o llamamos a PDO, que es el que contiene ya la configuración de la consulta, accedemos de la manera de flecha, como si fuéramos en orientación a objetos, query, y realizamos la primera consulta. Vamos a hacer un select. Yo por costumbre aquí hago en PHP, por lo menos, no allá en MySQL, hago las consultas en mayúsculas, para que ustedes puedan diferenciar la parte o lo que se escribe de MySQL con PHP. Entonces lo que esté en mayúscula es porque en las consultas es porque es MySQL. Select asterisco from, ¿cuál es el nombre de la tabla? La tabla es usuarios, ¿sí? Estamos llamando a esta tabla de acá, usuarios. Entonces, una vez creamos este query, podemos entonces volcar esta información en un for each, por ejemplo. Vamos entonces aquí, le vamos a dar while, abrimos, cerramos llaves, vamos a crear una variable fila, ¿sí? Aquí a fila va a ser igual a la variable query que tenemos aquí arriba, a esta variable, y vamos a acceder a fetch all, que es un método propio del PDO en PHP para obtener todos los registros. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es echo fila, y vamos a acceder, por ejemplo, al nombre, solamente el nombre. Esto lo vamos a concatenar, vamos a concatenar aquí, o vamos a hacer un salto de línea en otro renglón. Listo, vamos a probar eso en nuestro navegador, accedemos por aquí, por ahora cerramos la base de datos, bueno, dejémosla allí en una pestaña, cerramos este y le vamos a dar localhost y le colocamos el nombre de este proyecto. Aquí la carpeta es intro PDO, intro-PDO, él está en la carpeta htdocs intro PDO. Aquí entonces estamos accediendo a esta ubicación, intro-PDO. Listo. Bueno, creo que aquí hay algo que está mal. Bueno, aquí nos está saliendo un error, pero es porque no es fetch all, sino fetch. Es un error de mi parte, guardo y refresco aquí. Y efectivamente me trae Alejandro, José, que son los dos registros. ¿Cuántos registros tengo? Tengo dos, José, Alejandro, ¿sí? Solo estoy accediendo al nombre. Listo. Entonces miren qué sencillo es con PDO, y esto es de manera más segura. Todavía no comprendemos por qué, pero ya enseguida lo vamos a mirar. Vamos a maximizar, o dejémoslo de esta manera. El ejemplo 2, vamos a copiar esto y lo comentamos. Vamos a cambiarle aquí por ejemplo 2. Y esta vez, en el ejemplo 2, vamos a decirle cuál es
especificando el modo. Vamos a cambiar aquí, especificando el modo. Listo, aquí en el fetch, dentro de los paréntesis vamos a colocar PDO y vamos a escoger aquí fetch obj, ¿sí? Para que nos muestre o para que nos trabaje esta consulta PDO como si fuera un objeto. Expected. Aquí hay un error porque se me fueron estos dos puntos. Guardo y yo quiero que me devuelva los datos. Esta es la forma de, por ejemplo, trabajar con objetos. Entonces yo ya no tendría por qué acceder de esta manera, puesto que estoy trabajando es como un objeto. Ya tengo que acceder de la siguiente manera. Fila, como si fuera en orientación a objetos, accedo al nombre del campo, que en este caso sería nombre. Al refrescar, obtengo la misma información, pero esta vez estoy trabajando con objetos. Aquí estoy trabajando como si no lo indico, él está tomando como si fuera un array en el modo array, ¿sí? Entonces ya conocemos dos opciones de las muchas que hay otras también. No vamos a entrar en detalle en este video. Y también existe una forma de yo poder especificar, en este momento lo estoy haciendo directamente cuando ejecuto el query en el while, pero yo puedo setearlo de manera global. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí, después del PDO, voy a colocarlo aquí, agregar el set attribute de manera global, para no tener que estarlo especificando en cada consulta. Entonces yo accedo al PDO y accedo por set attribute, y dentro de los paréntesis lo que hago es colocar PDO doble dos puntos y voy a decir attr default fetch mode, ese es el que necesito, coma, y aquí es donde le indico si yo quiero trabajar siempre de la manera de orientación a objetos, o que me trabaje el resultado así, pues simplemente le pongo PDO fetch object. Hay otras opciones, PDO fetch associate también, PDO fetch array, muchas cosas. Entonces lo voy a dejar así como obj. Muy bien, entonces así ya no tengo que especificarlo aquí, y al refrescar pues voy a obtener el mismo resultado. Ahorita vamos a ver entonces las sentencias preparadas. Por ejemplo, yo puedo comentar esto, le voy a dar control 2 aquí, voy a colocarle ejemplo 3, y lo que voy a hacer aquí es crear una variable, por ejemplo, Marta, voy a colocar aquí nombre y le voy a colocar Marta. Aquí lo que voy a hacer es mostrarles, voy a colocarle aquí la manera insegura, como se venía haciendo, por ejemplo, con MySQL y todas estas opciones. Lo que yo voy a hacer aquí es crear, por ejemplo, una nueva variable query 2. Ojo, aclaro, esta sería la manera insegura, no la forma en que se hace en PDO. La idea es que ustedes entiendan y tengan claro. Por ejemplo, aquí select asterisco from usuarios where nombre es igual, y aquí miren lo que va a pasar, tengo que pasar este parámetro, entonces escribo aquí esta variable nombre entre comillas simple, lo que hago es pasarla aquí. Entonces aparentemente aquí no hay ningún problema, pero esta sería, por ejemplo, una opción de una vulnerabilidad de seguridad, porque si una persona aquí en vez de Marta, digamos que yo esta variable la estoy recogiendo desde un formulario, pues me inyecta código JavaScript, me inyecta código SQL, pues podría hacernos daños en la base de datos, o extraer datos, o eliminar datos, y muchas opciones, lo que se conoce como inyección SQL. Esta es la manera insegura, ¿sí? Entonces quería mostrarles así, porque se está pasando directamente aquí el valor que se recibe del formulario, o el valor que se ingrese aquí. Ahora vamos a comentar esto, volvemos aquí y vamos a ver la forma segura. Vamos a copiar Marta, y lo que vamos a hacer aquí es empezar con hay varios tipos de parámetros. Yo uso muchos, o los que ustedes comúnmente van a ver son los parámetros posicionales y los parámetros anónimos. Entonces los parámetros posicionales hay dos tipos: parámetros por nombre o parámetros anónimos. Vamos a empezar con el anónimo. Entonces parámetros
posicionales. Listo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Dentro de esta vamos a crear una nueva variable, la voy a llamar query3, y vamos a crear aquí una consulta SQL. En query3 es select asterisco from usuarios where nombre es igual, y yo ya no voy a colocar directamente aquí la variable, sino que coloco en los parámetros posicionales anónimos, coloco un signo de interrogación. Cuando yo uso esto, entonces yo no estoy pasando el valor, lo que evito en la inyección SQL. Yo lo que hago después es vincular aquí este parámetro posicional hacia la variable, pero entonces lo vamos a hacer aquí. Vamos a crear stmt es igual, accedemos a PDO, que es la variable que nos permite utilizar la base de datos, al método prepare, y lo que yo voy a hacer aquí es pasarle el query 3 que tenemos acá. Listo. Entonces así es una manera segura de poder acceder a esto. Ahora, ¿cómo vinculo esto? Aquí es donde tenemos que llamar al método execute. Vuelvo con el stmt, accedo con flecha a execute, y hay varias formas. Aquí vamos a colocar la primera, que es el método o a través de como si fuera una write. Le coloco nombre 2, o sea, estoy pasando este nombre 2 acá, ¿sí? Es así, es seguro, porque se está haciendo la vinculación en la parte de abajo, no directamente en el SQL, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí, vamos a ejecutar esto. En los file, aquí falta un punto y coma, control S, refresco, y digamos que Marta no hay en este momento, por eso no nos devuelve nada, pero si yo le coloco por ejemplo Alejandro, le doy control S y refresco acá, aún no se muestra nada porque tenemos que hacer, por ejemplo, crear una variable usuarios, y accedemos a la variable smtp fetch y lo que vamos a hacer aquí es hacer un bardum para mostrar los datos. Esto se puede volcar en un for each o en algún arreglo, en algún ciclo para mostrar los datos. Entonces miren que ahí por ahora lo hacemos con bardum, ¿sí? No nos interesa entrar tanto en detalles porque a lo largo de los proyectos vamos a trabajar con todo eso y vamos a utilizar ciclos para mostrar la información, utilizando Bootstrap como la Java, ¿sí? Entonces miren, así podríamos utilizar los parámetros posicionales también, ¿sí? Vamos, más adelante vamos a ver otras opciones también. Ahora vamos a ver cómo hacer esto por nombre, por parámetros posicionales anónimos. Le vamos a colocar aquí y esta vez vamos a seleccionarlo, copiamos, lo comentamos y vamos a utilizar los parámetros posicionales pero por nombre. Están las dos opciones allí. Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, solamente que esta vez en vez del signo de interrogación vamos a colocar aquí dos puntos nombre. Entonces así estoy identificando, y prácticamente aquí lo que tengo que hacer en el execute es vincular dentro de la write eso. Lo que voy a hacer aquí es añadir ese nombre que tengo aquí en dos puntos y vincularlo así, de esta manera, a la variable nombre. En este caso sería Alejandro, que es la variable que tenemos en la parte de arriba. Vamos a utilizar esa misma, ¿sí? Lo demás podemos utilizar aquí, por ejemplo, fetch all para traer todos los registros también y hacer un bardum de usuario. Vamos a colocarle usuarios 2 y usuarios 2. ¿Listo? Control S, refresco, y obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Pero esta vez como un objeto, y estamos protegiendo nuestra base de datos al pasar aquí un comodín, ¿sí? Un valor dinámico que en realidad se va a vincular es aquí en el execute a la variable correspondiente. Con esto evitamos inyección SQL. Si quisiéramos utilizar un arreglo para recorrer esto, vamos a comentar esta parte. Vamos a crear aquí un for each. Entonces esta variable, aquí lo que vamos a hacer es vincular a usuarios
as y le vamos a colocar aquí as usuario para que quede mejor identificado. As usuario, ya en el código lo que nosotros vamos a hacer es hacer un eco de usuario y accedemos, porque estamos trabajando como objeto, así con flecha a nombre, ¿sí? Vamos acá, control S y refrescamos y tenemos ahí a Alejandro, ¿sí? Entonces miren que funciona perfectamente y esta es la manera recomendada como nosotros debemos hacerlo. Vamos a ver un ejemplo aquí, el último, que es para traer un único registro. Comentamos esto, lo seleccionamos, control 2 y aquí vamos a colocar por ejemplo id es igual a 3. Vamos a colocar aquí, vamos a crear un nuevo query, le vamos a colocar query 5 y es igual, aquí vamos a colocar nuestro query y nuestra consulta. Select asterisco from la tabla usuarios where id es igual a id. Listo. Entonces aquí reseteamos el SMT y es igual y accedemos a PDO, prepare y le vamos a pasar ¿cuál query? Query 5. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer opción fetch un solo registro. Entonces accedemos por SMT, execute y aquí de la manera como hacemos como si fuera un array, pasamos el ID que tenemos acá, coma y, perdón, no, flecha así y accedemos y le pasamos la variable ID que es la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable usuario 4 es igual y aquí stmt y accedemos con fecha. Eco usuario 4 y por usuario 4 podemos acceder al nombre, ¿sí? Vamos acá, refrescamos, PDGO, creo que tenemos un error, PDO, aquí es donde está el error, refrescamos y tenemos José. Podemos acceder al teléfono, control S y tenemos el teléfono, ¿sí? Podemos acceder a un solo registro. Muy bien. Veamos por último, para dejar para el próximo video la inserción de datos y así, veamos por último en este video cómo contar las filas con un método que se llama row count de PDO PHP. Entonces vamos aquí, contar filas con row count, que nos puede servir. Vamos aquí y vamos a colocarle, por ejemplo, id es igual a 1. Vamos a ver si tenemos un id acá, id 3, ¿sí? Entonces aquí después de esto vamos a crear un nuevo query para el cual me puedo copiar esto de aquí y le pongo query 6, hago un select asterisco from usuarios, tráigame todo de la tabla usuarios donde el id es igual al parámetro que vincule aquí como id. Vamos a comentar esto para que no nos vaya a dar problemas y aquí lo que vamos a hacer es, vamos con stmt es igual PDO, es bueno escribir muchas veces porque así ya nos vamos aprendiendo el código, prepare y vamos a preparar esta consulta. ¿Cuál? Query 6. Query 6. Listo. Entonces aquí la estamos preparando y ahora la vamos a ejecutar. stmt execute y vamos a hacerlo con el método del array. Vamos a ver que hay más opciones también y aquí vamos a vincular este id
lo ponemos acá. Por fuera de la comilla accedemos con el método así de flecha y lo vamos a vincular a este ID que tenemos acá. Listo, estamos vinculando el parámetro. Entonces, pero ¿cómo accedemos al row count? Es el método realmente que necesitamos aprender en esta parte. Entonces aquí lo que nosotros vamos a crear es una variable que se llama total de usuarios, es igual, accedemos a stmt y a row count, refrescamos, podemos incluso hacer aquí un salto de línea y vamos a nuestro navegador, vamos aquí y refrescamos row count. Creo que nos falta hacer un eco del total de usuarios, sí. Entonces después de este salto de línea vamos a hacer un eco, vamos a concatenarle un textico que diga total usuarios, dos puntos, por fuera lo concatenamos con total usuarios, control S, refrescamos, total usuarios 0, porque con el ID 1 no hay ninguno, pero si por ejemplo ponemos el ID 4 nos va a contar un registro, ¿sí? Control S, aquí tenemos aquí podemos quitarle el condicional, aquí lo estoy haciendo es para poder vincular el ID, pero si ustedes quieren pueden hacer un select asterisco from usuarios para contar todos los registros y acceder al row count, ¿sí? Aquí nos va a contar todos los que tengan el ID 4, bueno, aquí sería imposible porque tendríamos un ID que no se repite, pero si por ejemplo pusiéramos en vez de el ID es igual sino el nombre a Alejandro y hubiera muchos Alejandros, pues en la tabla nombre hubiera varios Alejandros, pues él nos contaría todos esos registros, digamos que hubiera 4, nos saldría 4 aquí, ¿sí? Entonces en el próximo video vamos a ver cómo insertar datos utilizando PDO, sentencias preparadas. Muchas gracias por ver el video, amigo, espero te haya servido, no olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com/render2web y también en nuestras redes sociales en facebook.com/render2web y en twitter.com/render2web.